En el corazón tropical de Florida existe un muñeco que ha sembrado miedo por más de un siglo. Su nombre es Robert. Muchos dicen que está poseído, otros dicen que es solo un juguete. Hoy conoceremos su historia y revelaremos qué hay de cierto y qué es puro mito. La historia comienza en 1904, cuando un niño de Key West, llamado Robert Eugene Otto, o simplemente Jim, recibe un muñeco como regalo. Este muñeco sería conocido con el mismo nombre, Robert. Robert mide casi 1 metro, está hecho de tela y relleno de fibra de madera. Su traje marinero era muy similar al que usaba Jim en su infancia. En apariencia, un simple juguete, pero pronto se convirtió en fuente de historias inquietantes. Jim hablaba con Robert como si fuera una persona real. Cuando objetos aparecían fuera de lugar o muebles estaban volcados, el niño insistía: No fui yo, lo hizo Robert. Los padres estaban desconcertados y los vecinos aseguraban que veían al muñeco moverse y mirar desde las ventanas. Una noche, los padres hallaron el dormitorio destrozado. Jim temblaba y señalaba al muñeco. Desde entonces, la familia comenzó a temerle y la leyenda nació. ¿Podía un simple juguete tener voluntad propia? Jim Otto creció y se convirtió en artista, pero Robert siempre estuvo con él, incluso en su adultez. Conservó el muñeco, al que trataba con respeto, casi devoción. Tras su muerte, en 1974, el muñeco quedó en la casa hasta que fue donado en 1994 a Fort East Martello Museum, donde permanece hasta ahora. Allí, Robert se transformó en atracción. Visitantes aseguran que sus cámaras fallan al fotografiarlo, que su expresión cambia o que siente ser observados. Muchos envían cartas al museo pidiendo perdón, convencidos de que faltarle respeto a Robert trae mala suerte. Pero alrededor de Robert circulan muchos mitos que no siempre coinciden con los hechos. Vamos a separarlos uno por uno. Mito 1. Robert fue un regalo de una empleada doméstica que practicaba vudú o magia negra. La verdad, no existe documentación que confirme esto. La versión más aceptada es que el abuelo de Jim compró el muñeco a la compañía alemana Stave. El relato del vudú parece haber surgido mucho después, alimentado por el folclore local. Mito 2. Robert maldice a quien lo mira o lo fotografía sin permiso. La verdad, el museo recibe miles de cartas de disculpas, lo que demuestra que la gente cree en ello, pero no hay pruebas objetivas de que Robert cause mala suerte. Se trata de un ritual colectivo de respeto y sugestión. Mito 3. Robert inspiró al muñeco Chucky. La verdad, según el sitio oficial de Haunted Key West, esto es falso. La verdadera inspiración para Chucky fue un juguete popular de los 80 llamado My Buddy Doll. La conexión con Robert se difundió porque ambos son muñecos inquietantes, pero no existe relación directa. Mito 4. Robert contiene el espíritu de una niña llamada Abby, hija de una sirvienta llamada Emmeline Abbott. La verdad, esta versión aparece en relatos recientes, pero no hay registros históricos ni familiares que lo confirmen. Es más bien una expansión de la leyenda. Aún así, muchos visitantes aseguran haber visto al muñeco mover el pecho, como si respirara. Los guardias del museo, acostumbrados, aconsejan: salúdalo, sé respetuoso y nada te pasará. ¿Sugestión o algo más profundo? Lo fascinante de Robert es que está en la intersección de la historia y la creencia. Es un objeto real que puedes visitar en Key West, pero el relato que lo rodea mezcla recuerdos, testimonios, mitos y el poder de la imaginación. Al final, Robert sigue siendo lo que cada quien decida ver.
un simple juguete de principio del siglo XX o un testigo maldito que observa desde la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje entre mito y realidad. Esto fue Cuentos para Noctámbulos y recuerden, si algún día visitan a Robert, pidan permiso antes de tomarle una foto.